El misterio del descanso que Jesús ofreció. ¿Qué secretos encierra esta promesa? Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en el lago de Galilea. Las olas susurraban en la oscuridad y el viento traía ecos de ansias. Entre susurros y murmullos, un hombre se alzaba en la barca: Jesús, el Nazareno, con su mirada intensa y su voz de trueno. Pero había algo en el aire, una carga mística que envolvía a sus seguidores, una promesa de descanso que parecía desafiar la razón. Los cielos estaban despejados, pero una tormenta interna agolpaba los corazones de los que escuchaban. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Las palabras flotaban, pesadas como la misma noche. ¿Qué significaba realmente ese descanso? ¿Era un alivio físico, o algo más profundo que nadie se atrevía a nombrar? Históricamente, era un tiempo de opresión. El dominio romano pesaba sobre las almas y cuerpos, un tormento constante. El pueblo anhelaba liberación, un refugio en medio del sufrimiento. Las calles estaban llenas de rostros cansados, y en sus ojos se reflejaba la desesperanza. Pero allí, en carreteras polvorientas y bajo la luz tenue de antorchas, Jesús traía un nuevo reino, un reino donde el alivio parecía posible. Mientras algunos murmullaban, buscando entender, otros aseguraban ver visiones. Una luz en la tormenta, decía uno. Un descanso eterno, murmuraba otro, con manos temblorosas. Pero la mayoría se aferraba a la incertidumbre. Silencio inquieto. La profundidad del mensaje era una oscura caverna que aún no podían explorar. Cuando Jesús extendía su mano, había un destello, un rayo que atravesaba la oscuridad. La barbilla de algunos se alzó, con un atisbo de esperanza, pero otros se distanciaban, temerosos. ¿Era posible que este hombre realmente ofreciera lo que prometía? Las miradas se cruzaban, repletas de preguntas, y los corazones latían acelerados, atrapados entre el miedo y la expectativa. A medida que la noche avanzaba, el angustiante murmullo crecía, y las palabras de Jesús resonaban con una claridad cristalina. Hubo un instante. Un uso de tiempo donde la realidad pareció entrelazarse con el misterio. Un signo. Una señal que era ese descanso al que invitaba. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejarlo todo para seguirlo? Con el aire cortante de la noche, la tensión se apoderó del grupo. Una decisión se dibujaba en sus rostros, y la pregunta final flotaba: ¿serían capaces de abrazar la promesa que parecían tan ansiosamente buscar? La tormenta se calmaba, pero el verdadero misterio apenas comenzaba a desvelarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale con fuerza al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El amanecer trajo consigo un aire fresco que barría las últimas sombras de la noche. Las olas del lago parecían un susurro persistente de la búsqueda del alma. Jesús, aún en la barca, observaba con serenidad a sus discípulos, quienes, con rostros cansados pero resueltos, se reunían a su alrededor. La calma que seguía a la tormenta había dejado en ellos una inquietante voz interior que clamaba por respuestas. ¿Qué harás con nosotros, Maestro?, preguntó Pedro, su mirada fija en el horizonte, como si buscara encontrar la dirección que su corazón anhelaba seguir. Nos has traído hasta este lugar incierto. Pero, ¿qué forma tomará el descanso que ofreces? Las palabras resueltas de Pedro reverberaron en el silencio, y otros asintieron, compartiendo la confusión y la expectativa. Jesús los miró, su expresión abarcando la firme pero delicada esencia de su misión. El descanso que traigo no se encuentra en la evasión del sufrimiento, sino en la plena aceptación de la verdad, dijo, y su voz resonó con un eco que parecía venir de lo profundo de la eternidad. Mientras hablaba, los recuerdos de cada uno flotaban en su mente. Algunos eran rostros conocidos, aquellos que habían perdido familiares en las luchas y la pobreza. Otros recordaban sus propias batallas, luchas internas que les habían dejado huellas imborrables. ¿Cómo podría un hombre ofrecer descanso cuando la herida era tan palpable? Además, había en el aire un murmullo que crecía, los rumores sobre Jesús empezaban a cruzar fronteras. Las multitudes, temerosas pero cautivadas, se preparaban para buscarlo. En las aldeas vecinas, la pequeña llama de esperanza se avivaba. ¿Podrá sanar? ¿Podrá liberar?
Las preguntas circulaban como fantasmas en busca de respuestas. ¿Es esta una promesa vacía, o una declaración de fe?, se preguntaba Juan, al tiempo que lo miraba intensamente. El peso de su angustia se cernía, y su voz temblaba al formular el dilema que todos compartían. ¿Cuándo y cómo veremos los frutos de lo que nos has dicho? Los frutos se verán en el amor, replicó Jesús, con intensidad. Aquel que acepte el descanso, pase lo que pase, será portador de la luz que ilumina la vida. Y así, en el amor, encontraréis la fortaleza para enfrentar la tormenta del mundo. En palabras aladas del mar y la brisa, la revelación buscas una nueva forma de ser. Pero algunos se preguntaban si podían arriesgarlo todo por una promesa. El miedo y la duda se arremolinaban como nubes de tormenta, mientras miradas temerosas se encontraban. Estaban preparados para dejar los caminos familiares y entregarse a lo desconocido. Mientras la discusión se intensificaba, un silencio de repente cayó sobre el grupo. Un hombre se acercó, con rostro marchito y ojos cargados de dolor. Señor, mi hijo está poseído por demonios. He escuchado lo que dices, pero tengo miedo de lo que eso significa para mí, para él. El miedo del hombre encarnaba la lucha humana contra el sufrimiento y la desesperación. ¿Es esta la respuesta que buscas? El tono de Jesús se tornó suave, pero penetrante. Cuando uno llega a mí, descubre que el verdadero descanso vendrá no solo de lo que se anhela, sino también de la fe en lo que no se puede ver. El hombre, con lágrimas en los ojos, se arrodilló. ¿Podrás aliviar su dolor? Lo he intentado todo y he fallado. No sé a dónde más acudir. La atmósfera se cargaba de expectativa y temor. La multitud contenía la respiración, sintiendo el eco de la súplica. ¿Realmente estaba el descanso al alcance de aquellos que más lo necesitaban? La respuesta parecía estar a punto de revelarse, y en el aire flotaba la promesa de un milagro, la posibilidad de una fe renovada. Aquella jornada, bajo la luz incipiente del nuevo día, se tornaba cada vez más un enigma. La mirada de Jesús se adentraba en algo más profundo de lo que todos podían entender. ¿Podría el verdadero descanso estar ligado a un sacrificio por redención? La pregunta abría un nuevo misterio que aún no había sido resuelto. La promesa del descanso se expandía, pero el camino hacia él demandaba mucho más de lo que se imaginaba. Una nueva fase de la búsqueda espiritual comenzaba, atrapada entre las luces de su revelación y las sombras de su dilema interno. La angustia del Padre resonaba aún en el aire cuando Jesús, con una mirada intuitiva, percibió que las inquietudes de la multitud no se limitaban a la súplica del hombre. Un murmullo de expectativas, anhelos y miedos colectivos se levantaba como una bruma sobre el lago. Los corazones de aquellos seguidores se encontraban entrelazados en un hilo de esperanza y duda, un mecanismo lleno de promesas que pendía del hilo del sacrificio. ¿Cómo puede uno encontrar descanso en medio de esta tormenta?, murmuró uno de los discípulos, incapaz de contener la pregunta que resbalaba por su alma, un eco que hallaría su voz en muchos otros. Jesús percibió el tormento interno que se tejía en cada uno de ellos, un entramado de ansiedades que buscaba consuelo en lo divino, temiendo que la respuesta no fuera la que sus corazones deseaban. ¿Qué les hace pensar que el descanso es la ausencia de lucha, la falta de dolor?, preguntó Jesús, haciéndose eco de sus pensamientos, pero también desafiando la concepción que tenían de su mensaje. El descanso es una batalla que se plantea no solo en el mundo exterior, sino también en la esencia de uno mismo. Es una guerra entre la fe y la duda, entre lo conocido y la promesa de lo que está por venir. El hombre que había solicitado ayuda apenas levantó la vista, sus ojos entrecerrados en un intento de comprender. ¿Qué significa esto para mí? ¿Para mi hijo? He luchado tanto y no sé si estoy preparado para una batalla más. Jesús inclinó su cabeza un momento, absorto en la mirada profunda del Padre. La fe siempre es un acto de valentía. En el amor, esa fe encuentra su raíz más firme. No te pido que abandones el dolor, sino que te acerques a él con un corazón dispuesto a aceptar lo que sigue. Las palabras dejaron a los presentes en una penumbra de reflexión. Mientras sus corazones palpitaban con ansiedad, Jesús extendió su mano hacia el hombre. Este actuó en un impulso desesperado, tomando la mano de Jesús y sintiendo una calidez que era a la vez reconfortante y desconcertante. En ese momento, atravesando las miradas expectantes de la multitud, algo tangible se gestó en el espacio entre ellos. ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que llevas en tu corazón, para que pueda entrar el amor que sana?, preguntó Jesús, su voz un susurro que atravesó la multitud. El eco de esta pregunta resonó como un tambor en los corazones de muchos. Algo en el aire parecía cambiar,
la tensión se transformaba en una ligera brisa que prometía llevar las cargas que llevaban. El hombre, sintiendo el peso de la pregunta, habló apenas en un susurro. Haré lo que me pidas. Pero, ¿confiarás en mí 4 veces, 5 veces, hasta el final? Confiar en el amor es un principio eterno, y no hay límites en su poder. Así, te llamo a confiar por 1000 eternidades en mi amor, respondió Jesús, su mirada fija en el Padre como si viese no solo su alma, sino también el futuro de su Hijo. Entonces, el aire se llenó de una energía palpable. Las olas del lago, antes serenas, parecían cobrar vida, los ecos de un milagro inminente aguardaban en cada rincón. Las miradas de los discípulos se tornaron en reflejos de pregunta, en un profundo deseo, en una necesidad de comprender y ser parte de este momento trascendental, pero justo en la cúspide de la revelación, una duda suave como un susurro se deslizó entre ellos. ¿Qué sacrificio pedirá este amor que sana?, se cuestionó Andrés, con una voz temblorosa. El silencio que siguió cargaba una expectativa nerviosa, como un hilo que aguardaba ser cortado. La atmósfera se tornó tensa, y así, mientras el sol comenzaba su ascenso sobre el agua, se planteaba la encrucijada, entre la fe que sana y el sacrificio que transforma. En cada rincón, las sombras del ansia se cruzaban con destellos de esperanza, tejiendo un nuevo misterio. El pan que sacia, el cuerpo que sufrirá, el amor que redime. ¿Qué secretos se revelarían en el acto de dejarse ir? Una odisea de fe y dolor se iniciaba, y el verdadero camino hacia el descanso aún aguardaba ser descubierto. La multitud había caído en un silencio expectante, como si el propio viento contuviera la respiración, aguardando la próxima palabra de Jesús. Este miró alrededor, sintiendo el peso de cada mirada, cada historia entrelazada en el aire cargado de suspenso. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el terreno, como si también la creación misma estuviese atenta a este momento crucial. Les digo, amados míos, comenzó Jesús, su voz resonando con tal fuerza que parecía sacudir las hojas de los árboles. El verdadero descanso no se encuentra en las respuestas que buscamos, sino en la forma en que abrazamos las preguntas. Sus ojos se posaron en el Padre, que apenas contenía las lágrimas en su rostro marcado por la fatiga. ¿Qué harías, si en lugar de un milagro buscasen el amor que habita en el sacrificio? Los murmullos en la multitud parecieron adquirir vida propia, algunos discípulos fruncieron el ceño, tratando de comprender la profundidad de lo que se decía. Era un dilema que iba más allá de lo físico y traspasaba las fronteras del juicio humano y la comprensión. Cuando el amor se entrega, ¿dónde se encuentra la recompensa? Continuó Jesús, desnudando la simplicidad detrás de un acto tan complejo. Los murmullos se tornaron en preguntas silenciosas, en reflexiones sobre sus propias cargas y sacrificios. ¿No es esta la esencia de la vida misma? La entrega por los demás, incluso cuando parece que el mundo se oscurece a nuestro alrededor. No se trata solo de lo que perdemos, sino de lo que somos capaces de ofrecer. Con cada palabra, las intenciones de cada oyente emergían a la superficie. El sufrimiento del Padre se encontraba entrelazado con las propias luchas de los discípulos. Cada uno de ellos llevaba consigo un peso diferente, y sin embargo, la belleza de la experiencia humana se manifestaba en la angustia compartida. La promesa de descanso sonaba al mismo tiempo tentadora y aterradora. Andrés, ¿acaso no es tu propia lucha la que te fue transmitida a ti por tus antepasados?, preguntó Jesús, volviendo su mirada hacia él. La historia de tu pueblo se ha construido sobre sacrificios, sobre la entrelazación de la fe y el sufrimiento. Y es en esa historia donde hallarás el sentido de tu propia travesía. El discípulo, sorprendido por la belleza de la revelación y la profundidad del cuestionamiento, sintió que sus dudas comenzaban a deshacerse, finalmente. Entonces, si el sacrificio es parte del amor, ¿cómo se traduce eso en nuestras vidas?, preguntó, buscando resonar con los sentimientos de la multitud. En la entrega, hay un descubrimiento, dijo Jesús, mientras un rayo de luz iluminaba su rostro. Cada vez que entregas un pedazo de ti mismo, dejas espacio para que entre algo más. Eres como el grano de trigo que debe caer en la tierra y morir, para que pueda dar fruto abundante, respondió, observando cómo cada palabra penetraba en el corazón de los presentes. Una joven entre la multitud levantó la mano, su voz temblorosa emergió de entre los murmullos. ¿Y si el sacrificio que pedimos nos consume? ¿Qué pasará si no encontramos la fuerza para levantarnos de nuevo? La pregunta, resonante y llena de temor, pareció colisionar con la comprensión que todos intentaban alcanzar. La incertidumbre flotaba como un bálsamo en su interior, mostrando que las respuestas raramente eran absolutas, sino más bien una danza entre el dolor y la esperanza.
Las agujas del sacrificio y la esperanza tejen la misma tela de la existencia, respondió Jesús. Aunque a veces el camino esté oscuro y las sombras se alarguen, es en la perseverancia donde hallamos la esencia del descanso. No se trata de evitar la caída, sino de saber que siempre hay un horizonte al que llegar. ¿Estarás dispuesto a avanzar, incluso en la penumbra? El amor es tanto el faro como la travesía. Mientras el sol finalmente comenzaba a elevarse, llenando el aire de un cálido fulgor, un nuevo silencio abrazó la multitud. Los ojos estaban ahora abiertos, no solo a la luz del día nuevo, sino a las sombras que yacían en sus corazones. La promesa de descanso permanecía, como una estrella distante, visible en medio de la oscuridad, y así, mientras el murmullo de nuevas preguntas se deslizaba, cada uno se adentró en el misterio que se despegaba. ¿Qué secretos del amor habrían de revelarse al seguir el camino del sacrificio? En su corazón, el padre buscaba fortaleza, mientras que el eco de la pregunta todavía reverberaba en cada corazón presente. La batalla entre el amor y la duda continuaba, y el verdadero significado de la promesa del descanso seguía oculto en las hojas del destino por desvelarse. Un murmullo suave comenzó a circular por la multitud, como olas que besan la orilla. Era un cuestionamiento colectivo, una exhalación de ansiedad y anhelo. El rostro de Jesús se mantuvo sereno, su mirada penetrando la esencia misma de cada corazón y cada historia. ¿Cómo hallamos ese camino, maestro?, preguntó Simón, otro de los discípulos, con un tono que delataba una búsqueda interna. Si el sacrificio exige tanto de nosotros, ¿cómo podemos tener la certeza de que vale la pena? ¿Cómo sabemos qué debemos entregar y qué nos queda por guardar? La pregunta, llena de peso y titubeos, reflejaba el sentimiento de muchos. La multiplicidad de las experiencias humanas parecía converger en aquel instante. Al escuchar esas palabras, Jesús se detuvo un momento, permitiendo que las dudas colectivas se asentaran en el aire. Se conocía bien el dilema del sacrificio, un dilema tan antiguo como la humanidad misma. Hay un viejo cuento, comenzó, su voz ahora apacible y envolvente. Había un hombre que, cargado de la tristeza de sus propios fracasos, decidió emprender un viaje hacia una montaña sagrada en busca de respuestas. Caminó durante días y noches, despojado de todas sus pertenencias, solo llevando consigo su corazón, en busca de un sabio que pudiera mostrarle el camino. Los rostros se iluminaron por un instante, como si cada uno pudiera vislumbrar la sombra del hombre en su propio viaje. Las miradas se centraron en Jesús, atrapadas entre la curiosidad y la esperanza. El silencio se hizo eco mientras la historia comenzaba a florecer. Al llegar a la cumbre, el hombre encontró al sabio, continuó Jesús, su voz respirando vida en la narración. Con los ojos llenos de lágrimas, le preguntó, «Oh, sabio, ¿qué debo hacer para encontrar el descanso?» Y el sabio, con un rostro sereno, le dijo, «Devuélveme lo que más amas, y hallarás lo que buscas». El aire se volvió denso de expectativa. Los corazones latían al unísono, y el padre, con su niñez en brazos, sintió una pungente verdad resonar en su ser. Cada oyente luchaba por desentrañar el significado de aquellas palabras. El sacrificio era universal, ahora quedaba claro que cada entrega bien podría ser una llave hacia la libertad. Pero el hombre se sintió confundido, dijo Jesús, adentrándose más en la historia, pues lo que más amaba no era un objeto, cosa o incluso un lugar. Era su propia vida, sus recuerdos y anhelos. Sin embargo, si no podía soltar su carga más profunda, ¿cómo podría ser capaz de abrazar la libertad que tanto deseaba? Algunos en la multitud comenzaron a murmurar entre sí, identificando sus propias vidas con aquel hombre. El sacrificio parece tan fácil de hablar y tan difícil de llevar a cabo. Esa entrega que se espera, que resulta a la vez repelente y anhelada. Y el sabio entonces le ofreció una elección, dijo Jesús, un brillo de luz en sus ojos. Despojarse de sus miedos o aferrarse a su pasado. En ese momento, el hombre comprendió que el verdadero milagro no radicaba en lo que perdía, sino en lo que liberaba al soltar. Así, en su renuncia encontró el camino hacia su verdadero hogar. Poco a poco, las palabras comenzaron a dejar marcas en el alma de los presentes. Cada quien, una montaña por escalar en su interior, sus propios sueños y sacrificios, como grietas en la tierra. Pero lo más intrigante de la historia era que aquel hombre nunca había llegado realmente solo a la montaña. Al soltar lo que amanecía, se había encontrado con la esencia de la vida misma. Así como el hombre necesitó liberar su carga, concluyó Jesús, también cada uno de ustedes debe reflexionar sobre aquello que deben soltar. Cada sacrificio que se hace por amor, cada dolor que se abraza en el camino, puede convertirse en el portal a un descanso espiritual.
La multitud quedó en un silencio reverente, cada uno sumido en sus pensamientos, escudriñando las sombras de sus propias almas en busca de respuestas. Pero mientras el padre con su hijo en brazos apretaba los dientes, se sintió inquieto. ¿Qué era lo que tenía que soltar realmente? Mientras más pensaba, más vacíos aparecían. Era cuestión de fe o de una verdad inalterable que tal vez había negado. En ese mismo instante, un pájaro alzó el vuelo arrastrando su canto entre las ramas. Un nuevo misterio quedaba flotando en el aire. La promesa del descanso y el sacrificio danzaban juntos, y la pregunta aún permanecía: ¿qué es lo que cada uno de ellos realmente debía liberar para encontrar el camino hacia su propia montaña sagrada? Al final del día, lo que se había ofrecido como respuesta se había transformado también en un nuevo dilema. La multitud continuaba en su silencio reverente, pero no fue mucho tiempo antes de que una mujer de entre el grupo, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, se atreviera a alzar la voz. «Maestro», comenzó, temblando ligeramente, «¿cómo podemos saber si lo que estamos dispuestos a soltar realmente trae descanso a nuestras almas? ¿Y si lo que elegimos dejar atrás nos lleva a un vacío aún mayor?». Las palabras de la mujer flotaron en el aire, pesadas y cargadas de angustia. En su mirada, Jesús vio la lucha de tantas mujeres y hombres que habían enfrentado decisiones difíciles, todas en busca de una paz esquiva. Con suavidad, él lo comprendió: la entrega no es solo un acto físico, sino también un profundo viaje interior que puede desdibujar fronteras y abrir caminos inesperados. «Es una pregunta justa», respondió, mientras su mirada se posaba en el horizonte lejano. «El camino hacia el descanso no está exento de incertidumbres. El hombre de mi cuento, al llegar a la cima, no encontró una respuesta definitiva. Él descubrió en cambio que el verdadero sacrificio transforma no solo lo que se suelta, sino también lo que queda». Al pronunciar estas palabras, Jesús sintió el peso de lo que compartía, como si una brisa suave soplara sobre su espíritu, llenándolo de un entendimiento más profundo. «Imagina», continuó, «que el hombre enfrentó sus temores no simplemente como cargas a dejar atrás, sino como antiguas raíces que han nutrido su vida. Cada miedo, cada recuerdo, son parte de la vasta historia que nos constituye. Al liberarlos, también es posible que renunciemos a una parte de nosotros mismos». Las miradas se afilaron al escuchar esto. Era cierto que la liberación conllevaba un costo personal. Mientras discutían internamente las implicaciones de las palabras de Jesús, un niño corrió entre la multitud, alegando la atención de todos, incluso la de su padre. Con una risa inocente, el pequeño se detuvo frente al maestro, como si el peso de la conversación no existiera para él. «Maestro, ¿por qué hablas de dejar cosas?», preguntó el niño con su voz pura y sincera. «¿No es mejor quedarnos con las cosas que amamos?». La pregunta del niño resonó en el alma de Jesús. A menudo, la sabiduría del reino proviene de aquellos que poseen corazones limpios y asombrosos. «Tienes razón, querido niño», dijo Jesús, agachándose para mirar a través de los ojos brillantes del pequeño. «Muchas veces, la paz se encuentra en lo que amamos. El desafío está en discernir, a veces, que lo que amamos no siempre nos une, sino que puede arrastrarnos hacia el temor». Mientras Jesús hablaba, unos murmuradores comenzaron a cuestionar en voz baja: «¿Y si lo que amamos se convierte en una prisión?». Una mujer expresó esto pensando en las promesas, los lazos familiares, y las ambiciones que a menudo pesaban como cadenas. Cada vez más personas en la multitud comenzaron a reflexionar sobre esto. El dilema se expandía como un eco inquietante. «Sí», afirmó Jesús, «en ciertos momentos, el amor puede convertirse en una atadura, pero esto no desmerece su valor. En el crisol del sacrificio, es en donde se forja una revelación más grande, que al soltarse nos da la libertad de amar de una manera renovada. El sacrificio, cuando es fiel y honesto, puede convertir lo que antes parecía una carga en un canto de vida». La multitud, ahora profundamente inmersa en la conversación, comenzó a compartir sus propias historias en susurrados diálogos. Había una atmósfera de búsqueda febril, el deseo de encontrar respuestas resonaba en cada rincón. Pero, como si lo que decía Jesús todavía no hubiera calado hasta el fondo, el padre con el niño en brazos sintió como si cada palabra lo llevara más allá de su propia desesperación, y así, en medio de esa reveladora tensión, Jesús sintió que había llegado el momento de plantear una nueva pregunta, una que podría profundizar la reflexión. ¿Qué es lo que más tememos dejar ir? ¿Es el amor o el miedo el que nos ata? En el centro de nuestra lucha se encuentra la verdad de nuestras vidas. Y el milagro del descanso. Las miradas se ciñeron en él, cada uno de los presentes intentando meditar sobre esa inquietante incertidumbre.
Las inquietudes que una vez habían quedado simplemente flotando, ahora emergían a la superficie como burbujas en un río que discurría apaciblemente. El dilema de amar y dejar ir seguía prendido como un hilo en el aire, y así, el misterio se volvía más profundo. ¿Podría realmente el amor ser liberador, incluso en su desapego? Sin más respuestas, el sabio ahora les había ofrecido solo interrogantes para el viaje interior que cada uno debía emprender. Lo que debía soltar, se volvía cada vez más turbio en su visión y, en medio de su anhelo, muchos en la multitud sintieron que la búsqueda apenas comenzaba. El murmullo de la multitud se intensificó, las voces entrelazándose en un murmullo inquieto y reflexivo. Los corazones latían en un compás de emoción y confusión, como el repicar distante de campanas marcando una nueva hora. Aquel grupo reunido se convirtió en una amalgama de historias, luchas y esperanzas, cada rostro un espejo que reflejaba lo que se temía soltar y lo que profundamente se anhelaba. Jesús, sintiendo el tirón de las emociones que flotaban en el aire, decidió contar otra parábola, consciente de que cada historia contenía un poder innegable para iluminar la senda de aquellos que escuchaban. Escuchadme, dijo, su voz resonando con autoridad suave. Había una vez un jardinero que cultivaba su huerto con esmero. Cada planta estaba etiquetada con amor, algunas crecían desmesuradamente, mientras otras apenas eran raíces tímidas. El jardinero dedicaba todo su tiempo a cuidar de cada una de ellas, temeroso de que una simple poda pudiera llevar al sufrimiento y a la muerte. La multitud escuchaba atentamente, absorbida por la imagen del jardinero que parecía reflejar la lucha interna de cada uno de ellos. Jesús continuó, sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que algunas plantas competían por la luz y el espacio se volvía limitado. El jardín empezaba a marchitarse, porque el amor desmedido no siempre conduce a la abundancia. Un día, el jardinero con el corazón pesado decidió soltar lo que más amaba y comenzó a podar, a dejar ir aquellas plantas que, aunque queridas, impedían que el resto floreciera. Un silencio reverente se extendió por el grupo, cada persona ponderando el sacrificio del jardinero y su propio jardín interno. Y así, continuó Jesús, al desprenderse de lo que ya no servía, el jardinero no solo vio que su jardín renacía, sino que también él mismo se transformaba. En su sacrificio, creció en entendimiento y en la capacidad de amar de nuevo. El verdadero descanso llegó al corazón del jardinero cuando entendió que el amor no es solo un lazo de posesión, sino también una entrega que permite la vida. Las palabras de Jesús hincharon la mente de muchos, evocando conflictos ocultos. Una joven del grupo, con ojos llenos de lágrimas, levantó la mano. «Maestro», preguntó, su voz quebrantada, ¿y si alguna de esas plantas que se deben soltar, se convierten en parte de mi identidad? No entiendo cómo seguir adelante sin lo que he amado tanto. Ese es el dilema que muchos enfrentamos, respondió Jesús con amabilidad, su mirada llena de compasión. La dificultad está en reconocer que nuestra identidad se teje no solo de lo que poseemos o amamos, sino de lo que se transforma en nuestro interior. A veces, las raíces del pasado nos impiden crecer hacia el futuro. Pero al soltar, podemos reescribir nuestra historia y florecer en nuevos caminos. La multitud comenzó a moverse inquieta, sus corazones tocados por una combinación de miedo y esperanza. Los recuerdos entrelazados con el amor parecían ahora como las ramas del jardinero, enredadas y a la vez llenas de promesas de vida. Pero había aún más interrogantes sin resolver, más ecos que retumbaban en el ambiente. ¿Y cómo podemos estar seguros de que lo que elegimos dejar atrás no nos cause más dolor?, intervino un anciano, su voz temblorosa como el crujir de hojas secas. ¿Acaso hay una manera de saber si esta transformación será realmente para el bien? El anciano suscitó un misterio más profundo en el aire, uno que quedó flotante entre todos. Y Jesús, al escuchar la pena del hombre, supo que había más que tratar. El camino hacia el descanso nunca ha sido una ruta directa, explicó. Con cada decisión que tomamos, podemos hallar dificultades, pero también hay oportunidades de gozo y liberación. La promesa está en el proceso de aprender a confiar, a dejar que el amor nos guíe incluso cuando la incertidumbre agita nuestro ser. Con estas palabras suspiradas, el temor y la esperanza bailaron en el corazón de la multitud, dejando en ellos un eco vibrante y sin respuesta. La lucha por discernir. Entre el amor y el miedo continuaba dominando el espacio, como una niebla que silenciaba la claridad. Las miradas se intercambiaban y el dilema permanecía en el aire como un reto a la fe. Así, en medio de sus reflexiones, muchos comenzaron a comprender que el verdadero misterio del descanso de Jesús no era un simple estado de serenidad, sino una exploración más profunda, un viaje de desear y arriesgarse.
Finalmente, en ese instante delicado, una nueva revelación resonó. ¿Podría ser que al soltar lo que amamos, se revelara algo mucho más profundo y hermoso? ¿La libertad de ser verdaderamente nosotros mismos? El misterio quedó en el aire, lleno de susurros de posibilidades, aún por descubrir. Mientras la multitud reflexionaba, Jesús percibió una ligera brisa que acariciaba su rostro, como si la naturaleza misma se uniera al diálogo interno del grupo. Estando rodeado de rostros ansiosos, decidió que una enseñanza más profunda era necesaria para aliviar los corazones inquietos. Imaginad ahora, comenzó, con una voz que se elevaba por encima del murmullo, un hombre que partió de su hogar en busca de una ciudad lejana, donde prometieron abundancia y una vida sin sufrimiento. Llevaba consigo un pesado equipaje, cargado de recuerdos de su vida pasada, y entre ellos había muchos objetos que le traían consuelo, pero también la carga de su historia. El hombre, continuó Jesús, caminaba por senderos áridos y escarpados. Cada paso le recordaba las raíces de su hogar y la carga innecesaria que arrastraba. A medida que avanzaba, sentía que la tristeza de dejar todo atrás se mezclaba con la incertidumbre del futuro que anhelaba. Un día, mientras se sentaba al borde de un arroyo, contempló el agua fluyendo. Y se preguntó, ¿seré capaz de ver las bendiciones que la vida me ofrece si sigo atado a este peso? Las personas en la multitud se miraron entre sí, sintiendo que también cargaban equipajes emocionales que les resultaban familiares. Y así, en un momento de revelación, continuó Jesús, el hombre abrió su corazón y decidió despojarse de lo que no necesitaba más. Fue un acto difícil, lleno de lágrimas y nostalgia, pero sintió que en cuanto liberaba sus manos de aquellas cargas, su espíritu se alzaba. El anciano que había preguntado antes frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. ¿Y qué hizo después?, inquirió. ¿Acaso encontró lo que buscaba? Al dejar atrás su carga, respondió Jesús con sabiduría, el hombre vio que los senderos se abrían ante él. Se dio cuenta de que su verdad no dependía de lo que había dejado atrás, sino de su capacidad para confrontar lo desconocido. En su transitar, encontró personas nuevas, amistades e incluso desafíos que lo forzaron a crecer de maneras que nunca habría imaginado. Así, la ciudad a la que había llegado no era solo un lugar físico, sino una nueva manera de vivir, una promesa cumplida al aprender a soltar. La multitud se sumió en un profundo silencio, sopesando la importancia de esa historia y cómo se reflejaba en sus propias vidas. Era un dilema de conexión y desapego, formulando más preguntas en el aire. Pero, maestro, interrumpió un joven, si al soltar podemos encontrar libertad, ¿qué nos impide dar ese primer paso? ¿Por qué seguimos aferrándonos a lo que nos pesa? Ese es el misterio y la lucha humana, expuso Jesús con serenidad. El miedo a lo desconocido a menudo actúa como una atadura invisible. Creemos que nuestros recuerdos y anhelos son piezas fundamentales de nosotros mismos, y tememos lo que pueda surgir tras perderlos. Sin embargo, es precisamente en el acto de soltar donde hay espacio para que lo nuevo entre, una nueva vida se revele en nuestro ser, iluminando lo que ya existe dentro de nosotros. La multitud murmuró, algunos con miradas esperanzadas, otros aún resistiéndose a soltar sus cargas. La pregunta, entonces, continuó Jesús, no es si lo que dejamos atrás nos causará dolor, sino si estamos dispuestos a permitir que la luz de lo nuevo brille al abrir las puertas de nuestro corazón. Es en esta exploración, en este despojo, donde se encuentra el verdadero descanso. Y así, mientras las palabras de Jesús resonaban como un eco suave en el viento, surgió una sensación compartida en el aire, la hecho de algo no expresado. Un nuevo misterio se cosía en lo profundo de la multitud. ¿Sería su esencia y su ser capaces de renacer en la confianza, a expensas de lo conocido? La promesa brillaba ante ellos, como un camino envuelto en niebla, donde lo desconocido ofrecía tanto temor como maravilla. Y la pregunta final quedó suspendida en el aire excitado, ¿qué maravillas podrían descubrirse al soltarse del peso del pasado y abrazar el presente con un corazón abierto? Mientras la multitud comenzaba a desvanecerse en murmullos, Jesús notó un brillo en los ojos de un hombre anciano de cabellos plateados que, con su rostro desgastado por el tiempo, parecía haber comprendido parte de la enseñanza. Sin embargo, su expresión también llevaba un profundo anhelo. Se acercó un poco más, como si su alma clamara por una respuesta más, y preguntó, Maestro, si el renacimiento requiere soltar lo que conocemos, ¿cómo sabemos que lo que encontramos será más hermoso que lo que dejamos atrás? El silencio se posó nuevamente sobre el grupo, y Jesús, con la mente clara y el corazón abierto, observó por un momento la ansiedad reflejada en cada rostro. A veces, el miedo a lo desconocido es más fuerte que el deseo de lo nuevo.
Cada uno de vosotros lleva consigo la historia de sus días, y es natural temer la incertidumbre. Sin embargo, considerad la noche que precede al amanecer. ¿No es el cielo más hermoso al recibir la luz que lo disipa, aunque antes de eso solo haya oscuridad? Las palabras de Jesús danzaban en el aire como hojas movidas por la brisa. El anciano reflexionó profundamente, mientras el viento murmurante parecía estar de acuerdo, acariciando a cada uno con la promesa de un nuevo día. Pero, maestro, replicó con cierto temor, incluso cuando la luz avanza, el dolor de lo que se ha perdido puede ser abrumador. ¿Qué hay de aquellos que no son capaces de dejar atrás su pasado? Esa, respondió Jesús, es la carga que cada uno de nosotros debe llevar. Pero cada experiencia de sufrimiento puede convertirse en una lección, en un peldaño en la escalera hacia el crecimiento espiritual. El verdadero desafío, queridos amigos, radica en transformar ese dolor en sabiduría. Al hacerlo, lo que consideráis perdido puede llegar a ser un regalo que nutre vuestra esencia. Una mujer en la multitud, con lágrimas en los ojos, levantó su mano y preguntó, ¿y si nunca podemos olvidar? La memoria puede convertirse en un peso eterno que nos impida avanzar. Con un gesto que abarcaba a todos y cada uno de sus oyentes, Jesús expuso, recordar no es lo mismo que aferrarse. Recordar es honrar el viaje de vuestras vidas, mientras que aferrarse es dejar que el pasado determine vuestro presente. La clave reside en recordar con amor, pero no desde el temor. Cada una de vuestras historias es un hilo único en el gran tapiz de la existencia, uniendo lo vivido con lo que está por venir. Mientras las palabras caían suavemente entre los oyentes, Jesús continuó, a medida que aprendáis a soltar y a redescubrir, una nueva percepción de la realidad se comienza a dibujar. En esta búsqueda del descanso, hay un secreto, la transformación no llega en la ausencia del sufrimiento, sino en la aceptación de que incluso las cargas pueden ser abrazadas, convertidas en parte de su fortaleza. Así, las penas se vuelven estrellas que iluminan el camino hacia el futuro. Con cada sílaba, Jesús estaba sembrando semillas de esperanza. Sin embargo, en una esquina de la multitud, un joven, visiblemente agobiado, compartió su temor, pero, maestro, ¿y si al soltarnos no encontramos nada? ¿Qué sucede si al abrir nuestras manos solo vemos vacío? Esa es la esencia del misterio, explicó Jesús, con una profunda comprensión brillando en sus ojos. La vida es un viaje lleno de posibilidades ilimitadas, y el vacío que teméis no es más que un espacio preparado para recibir todo lo que está por venir. Cada acto de entrega a lo desconocido es un acto de fe en la abundancia de la vida misma. ¿No es acaso el vacío el lienzo en el que se pinta nuestra verdadera obra? La multitud quedó contemplativa ante esta revelación, sintiendo el peso de sus inquietudes pero también la chispa de una posible liberación. En la penumbra de sus reflexiones, la atmósfera se intensificó con la promesa de algo nuevo que irradiaba luz. Aún así, el dilema permanecía en el aire lleno de tensión, sería su atadura más fuerte que el llamado a renacer en la confianza, con la incertidumbre resonando en sus corazones, la multitud se sintió en medio de un susurro de esperanza y temor, mientras la vida avanzaba sin objeción. La búsqueda de respuestas continuaba, dejando la pregunta flotante en el viento. ¿Qué maravillas podrían encontrarse realmente al cruzar el umbral del vacío, dejando atrás los recuerdos que nos definen y abrazando el potencial de lo que podría ser? El sol comenzaba a descender sobre el lago de Galilea, tiñendo el horizonte con tonos dorados y anaranjados. La multitud seguía reunida en torno a Jesús, cada corazón palpitante frente a la revelación que se tejía entre ellos. Las preguntas, todavía como espejos helados de incertidumbre, comenzaron a despejarse lentamente, iluminadas por las palabras del Maestro. La noche anterior se había convertido en un espacio sagrado, donde cada conversación, cada susurro y cada lágrima formaban parte del milagro que estaba por hacerse. Hoy, empezó Jesús, su voz resonando fuerte y clara, he hablado acerca de soltar, de dejar ir lo que pesa sobre vuestros corazones. Pero más importante es saber que este acto no es un final sino un comienzo. En cada sacrificio, en cada entrega, encontramos un camino no solo hacia la sanación, sino también hacia un amor más profundo. Los rostros presentes se animaron, iluminados por el eco de su verdad. El padre que había pedido ayuda por su hijo, con lágrimas aún visibles en sus mejillas, dio un paso adelante. Maestro, he escuchado tus palabras y he aprendido que debemos soltar. Pero ahora, ¿cómo encuentro la fuerza para dejar ir mi miedo y no solo lo que amo, sino también la angustia que me ha dominado? Jesús lo miró, sus ojos un reflejo de empatía. La fuerza nace en la vulnerabilidad. No se trata de hacer del dolor una carga, sino de convertirlo en un puente hacia la fe.
A veces, lo que hemos sufrido puede transformarse en nuestra más grande fortaleza, al realizar que en nuestras cicatrices habitan las lecciones que nos capacitan para avanzar. Cada uno de ustedes es único, portadores de historias que pueden iluminar el camino a otros. La multitud escuchaba atenta, sintiendo cómo las palabras tocaban las fibras de su ser. Y así, querido Padre, continuó Jesús, debes acercarte a esa angustia, no con miedo, sino con amor. Al mirarla de frente, te darás cuenta de que puedes ser libre incluso en los momentos de tormenta. Puede que el camino hacia el descanso sea difícil, pero es absolutamente posible, y está anclado en la confianza que depositas en tu propia historia. Mientras hablaba, el ambiente se impregnaba de una atmósfera electrizante, cada mirada se encontraba con la de otro, y las historias compartidas empezaban a entrelazarse en un tapiz de comunidad. Las dudas seguían flotando, pero ahora caminaban acompañadas de la esperanza renaciente. Y ahora, dijo Jesús, alzando la vista hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse, es tiempo de que cada uno de ustedes tome ese primer paso. La verdadera hermosa revelación que aguarda tras el sacrificio es el descubrimiento de una vida plena, donde el amor transforma cada sombra en luz. No fue fácil, lo sabían, ni rápido. Sin embargo, en aquel instante, los corazones comenzaron a abrirse como flores que buscan la luz del sol. Uno a uno, empezaron a hablar, compartiendo sus anhelos, sus dudas y sus miedos, dejando que el amor combata sus sombras. La niña entre la multitud, que había escuchado cada historia, levantó la voz: Maestro, si el sacrificio significa dejar ir, ¿qué ganamos al final? Ganas la libertad, respondió Jesús con una sonrisa profunda, serena. Cada entrega, cada acto de fe, genera un eco en tus vidas y en las vidas de otros. No solo sueltas, sino que también te haces más grande. Te conviertes en el faro que otros necesitan. Recuerden, aquellos que hallan la fortaleza para soltar, descubren al final el abrazo de un amor que sana y redime. El padre, que había llegado con su angustia, sonrió por primera vez. Era un amor que no solo sanaría a su hijo, sino también su propia alma herida. El aire se sentía ligero, como si los pesos comenzaban a levitar. En un instante de revelación, todos comprendieron que el verdadero descanso no era simplemente ausencia de problemas, sino la profunda paz que habita al aceptar el camino que uno ha de recorrer. Y así, queridos amigos, concluyó Jesús, su voz resonando en cada rincón, la promesa es que, a medida que dejan ir, algo más se abre, el hogar donde el amor fluye en cada rincón de sus vidas. No está en el pasado, ni tampoco en un futuro incierto, sino en cada latido que abrazan en este momento presente. Que cada uno de ustedes se conviertan en arquitectos de la paz que tanto anhelan. La multitud, reconociendo en esa simple pero poderosa verdad, se sintió no solo conmovida, sino también unida. En ese eslabón de fe compartida, forjaron una nueva comunidad. Cuando Jesús levantó las manos en un gesto de bendición, la luz del anochecer llenó el lago de una suavidad dorada, y un coro de voces resonó, un sonido de alma, un canto de libertad. Hoy es el día en que comienzas a renacer, suelta y descubre el amor que ha estado esperando florecer en tu interior. Recuerda, el descanso no es el final, sino el primer paso hacia tu verdadera identidad. La última frase de Jesús flotó en el aire, invitando a cada corazón a latir con nueva vida.